¿Qué secretos esconde el hielo en los rincones más extremos del planeta? Desde hallazgos inquietantes en Alaska hasta extrañas cosas congeladas en el Everest, estos descubrimientos parecen salidos de otra realidad. Prepárate, el hielo guarda historias que no querrás olvidar. El Yeti. ¿Alguna vez has oído hablar de la legendaria criatura que deambula por los picos nevados del monte Everest? Sí, estamos hablando del Yeti. A menudo llamado el abominable hombre de las nieves, esta misteriosa figura ha fascinado a aventureros y lugareños por igual durante siglos, tejiendo una historia de mitos y misterios en torno al Everest. ¿Cómo se ha producido? La historia del Yeti está profundamente arraigada en el folclore del Himalaya. Los habitantes de la zona hablan de una criatura gigantesca parecida a un simio cubierta de pelo que acecha en las sombras de las montañas más altas. Las historias transmitidas de generación en generación describen encuentros con este escurridizo ser, añadiendo un aire de encanto y miedo al ya de por sí intimidante Everest. ¿Puede ser cierto? Los criptozoólogos y los amantes de las emociones fuertes llevan mucho tiempo cautivados por la idea de demostrar la existencia del Yeti. Las expediciones han recorrido las peligrosas laderas y han encontrado huellas inusuales y misteriosos mechones de pelo. En 1951, el famoso alpinista Eric Shipton tomó fotografías de grandes huellas en la nieve cerca del Everest, lo que desató una gran curiosidad y un gran debate. Sin embargo, los análisis científicos a menudo desmienten estas afirmaciones. El análisis de ADN de las supuestas muestras de Yeti suele rastrearlas hasta orígenes más comunes, como osos u otros animales conocidos nativos de la zona. Sin embargo, por cada teoría desacreditada, parece surgir otra pieza de evidencia intrigante, mantener viva la leyenda. El atractivo de descubrir al Yeti ha trascendido el folclore y ha llegado a la cultura popular. Documentales, películas y libros siguen alimentando el interés por este misterio del Himalaya. Incluso los escaladores que ascienden al Everest no pueden escapar de su atracción magnética. Muchos relatan experiencias extrañas que parecen desafiar las explicaciones lógicas. Ratones de los glaciares. Antes de que preguntes, no estoy hablando de ratones que realmente deambulan por los glaciares. Eso sería bastante raro. En realidad, estoy hablando de algo aún más extraño. Bolas de musgo. Verás, en Alaska, donde hay glaciares, también hay manojos especiales de musgo que van alrededor de esos glaciares, literalmente en grupos. Se mueven un par de centímetros por día e incluso pueden cambiar la dirección en la que se mueven. No es una broma, es algo real. Igualmente importante es que en realidad son más grandes que muchas especies de ratones, ya que pueden ser tan grandes como tu propia mano, si no más grandes. Se han realizado muchas investigaciones sobre los ratones de los glaciares para comprender cómo funcionaban, cómo se formaron y más. Se especuló que estos manojos en realidad comenzaron como una simple espora de polilla y luego se acumularon a partir de ahí. En cuanto a cómo se habían movido, en realidad se trataba de caer más que de arrastrarse. Hay ciertas cosas en Alaska que tienen la capacidad de caer a un ritmo muy lento debido a cómo están construidas y a lo que llevan encima. Puede sonar extraño, y lo es, pero también funciona. El verdadero misterio es cómo estas bolas de naftalina son capaces de trabajar como una unidad coordinada. Uno pensaría que es porque siguen la inclinación del glaciar y por lo tanto todas se mueven en una dirección. Excepto que los investigadores descubrieron que todas comenzaron en una dirección que seguiría ese flujo y luego simplemente se cambiaron y tomaron una dirección completamente diferente. Nadie sabe realmente por qué lo hicieron, y eso es lo que lo hace tan interesante y simplemente extraño. Simplemente demuestra que Alaska tiene algunas sorpresas que la gente puede descubrir. Mariposa. Cuando se trata de animales que pertenecen a Alaska, es posible que definitivamente no te imagines una mariposa. Son tan delgadas y frágiles que sus alas podrían romperse por el frío. Y créalo o no, existen algunas mariposas en el estado, y la que menciono ahora es una que en realidad podría ser endémica de Alaska, lo cual es bastante impactante si lo piensa. Igual de única, podría ser una mariposa híbrida, lo que plantea todo tipo de preguntas. Sin embargo, ha estado en Alaska durante bastante tiempo y nadie se había dado cuenta antes. Verduras gigantes. Si pensabas que la historia de los hongos era única, permíteme compartir contigo otra fascinante historia sobre el mundo vegetal en Alaska.
Esta narrativa nos transporta a los tiempos difíciles de la Gran Depresión, cuando el visionario presidente Franklin Delano Roosevelt implementó una iniciativa revolucionaria: el establecimiento de una colonia agrícola experimental en las tierras vírgenes de Alaska. Este ambicioso programa reclutó a agricultores provenientes de diversos estados de la Unión, quienes, movidos por la necesidad y la esperanza, se aventuraron en estas tierras septentrionales con el objetivo de cultivar alimentos que, debido a diversas limitaciones agrícolas de la época, resultaban difíciles de producir en el territorio continental de los Estados Unidos. Sin embargo, lo verdaderamente extraordinario de esta historia emerge cuando consideramos las condiciones únicas que Alaska ofrecía para la agricultura. La combinación excepcional del suelo rico en nutrientes característico del Valle de Alaska, junto con el fenómeno natural de las prolongadas horas de luz solar durante la temporada de cultivo, produjo resultados que superaron todas las expectativas. Los cultivos no solo prosperaron en estas condiciones aparentemente adversas, sino que alcanzaron dimensiones verdaderamente sorprendentes, superando por mucho cualquier cosa que se hubiera visto en los estados continentales, incluso con las técnicas agrícolas más avanzadas. Este legado agrícola extraordinario continúa vigente hasta nuestros días. En la actualidad, numerosos agricultores en Alaska mantienen viva esta tradición, cultivando verduras de proporciones impresionantes que se han convertido en una atracción turística por derecho propio, atrayendo visitantes curiosos de todos los rincones del planeta, ansiosos por presenciar estos prodigios de la naturaleza con sus propios ojos. Hongos gigantes. Dadas las frías y desafiantes condiciones climáticas de Alaska, uno podría suponer que la vida vegetal tendría dificultades para prosperar en este entorno ártico, especialmente cuando se trata de especies que alcanzan dimensiones considerables. Sin embargo, la naturaleza tiene formas sorprendentes de desafiar nuestras expectativas. En Haines, Alaska, durante el año 2022, ocurrió un descubrimiento extraordinario que desafió esta percepción común. Una ciclista entusiasta llamada Liz Landez, durante una de sus exploraciones habituales, se topó con algo verdaderamente extraordinario. Un espécimen de hongo de proporciones asombrosas, un hallazgo particularmente inusual considerando el clima frío de la región. Para dar una idea de sus dimensiones verdaderamente impresionantes, existe documentación fotográfica que muestra a Landez sosteniendo el ejemplar, cuyo peso fue posteriormente verificado en aproximadamente 13 kilogramos, una masa verdaderamente extraordinaria para un espécimen de este tipo. Las dimensiones del hongo eran tan considerables que superaban la capacidad de su mochila de ciclismo, lo que la obligó a transportarlo de manera bastante incómoda hasta que pudo encontrar asistencia para llevarlo a su destino. El lugar específico del hallazgo fue en las proximidades del río Chilkat, afortunadamente alejado del área urbana, y vale la pena mencionar que este tipo de hongo es considerado comestible por los habitantes locales, quienes tradicionalmente lo preparan cortándolo en filetes para su consumo. Minerales de tierras raras. Dependiendo de cuánto sepas sobre tecnología, es posible que recuerdes que hay ciertos elementos conocidos como minerales de tierras raras, los cuales son componentes fundamentales en una amplia gama de dispositivos y equipos tecnológicos modernos. Estos minerales extraordinarios juegan un papel crucial en el funcionamiento de numerosos dispositivos que utilizamos diariamente. Por ejemplo, tu teléfono móvil contiene pequeñas cantidades de estos elementos para sus componentes electrónicos, tu computadora los necesita para sus circuitos y procesadores, e incluso los vehículos modernos dependen de estos minerales para sistemas como los catalizadores y las baterías de los coches eléctricos. La mala noticia es que estos minerales reciben su nombre de raros, no necesariamente por su escasez en la corteza terrestre, sino por la dificultad y el alto costo asociados con su extracción y procesamiento. Sin embargo, hay una noticia sorprendente y prometedora. Se ha descubierto un yacimiento significativo y sin explotar de estos valiosos minerales en Alaska, esperando ser aprovechado. Aunque la perspectiva de extraer estos recursos puede parecer sencilla en teoría, la realidad es más compleja. Si bien Alaska tiene una larga historia de explotación minera que continúa hasta la actualidad, el proceso requiere una planificación meticulosa. Como señalan los expertos en la industria,
el éxito de cualquier operación minera depende de localizar con precisión los depósitos más prometedores y, lo que es más importante, desarrollar métodos de extracción que sean económicamente viables, asegurando que los costos de extracción y procesamiento no superen el valor de mercado de los minerales recuperados. Ciudades fantasmas de Alaska. Las ciudades fantasmas son algo que se puede encontrar en todo el mundo y a menudo se convierten en ciudades fantasmas por razones sencillas. Puede que no pienses que había tantas en Alaska, pero eso no podría estar más lejos de la verdad. Había varias que habían estado vinculadas a varias fiebres que se produjeron a lo largo de los años, incluida la legendaria fiebre del oro de Alaska. También estaba la ciudad de Kennecott, que estaba allí debido a un depósito masivo de cobre que se descubrió. Portage fue una de las que en realidad quedó destruida por un terremoto, lo que hizo que la gente se fuera por miedo a que les volviera a pasar. De todos modos, todas las historias comienzan de la misma manera. La gente quiere empezar una nueva vida en un lugar que tiene infinitas posibilidades en su mente. Sin embargo, por un error u otro, los pueblos van desapareciendo poco a poco y se convierten en pueblos fantasmas. Lo que lo hace extraño, sin embargo, es que debido a las condiciones de Alaska, todavía se pueden encontrar estos pueblos casi intactos y se pueden visitar incluso hoy en día. Problemas ambientales en el Everest. El monte Everest, que cautiva tanto a escaladores como a aventureros, se enfrenta a un impacto ambiental significativo debido al creciente número de expediciones. Este aumento del tráfico humano ha dejado una marca indeleble en la montaña, transformándola en un campo de batalla ecológico. El gran volumen de escaladores que caminan hasta su cumbre trae consigo una serie de problemas de contaminación. Los escaladores dejan atrás toneladas de basura cada año, incluidos botes de oxígeno desechados, envoltorios de alimentos e incluso desechos humanos. Estos restos empañan la belleza prístina del Everest y plantean graves amenazas a su frágil ecosistema. Miles de escaladores han escalado el Everest a lo largo de las décadas, dejando tras de sí un rastro de escombros que le ha valido el apodo de vertedero de basura más alto del mundo. El monte Everest está tan abarrotado y lleno de basura que se le ha llamado el vertedero de basura más alto del mundo. Pero no acaba ahí. El problema es tan grave que los excrementos humanos se han convertido en una preocupación creciente. Estos residuos no se descomponen a gran altitud, lo que genera condiciones insalubres y riesgos para la salud. Los esfuerzos para mitigar estos problemas ambientales están cobrando impulso. Varias iniciativas tienen como objetivo preservar el delicado ecosistema del Everest y restaurar su esplendor natural. Varias organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro han organizado varias campañas de limpieza. Entre los ejemplos notables se incluye la campaña de limpieza del Everest lanzada por Nepal en 2019, que eliminó con éxito más de 10 toneladas de desechos. Enorme, ¿verdad? En realidad es un trabajo difícil. Tenemos que buscar la basura en las grietas. Sin embargo, se están implementando regulaciones más estrictas que exigen a los escaladores que traigan su basura. Los escaladores deben depositar $4.000 antes de su ascenso, que solo se les reembolsará si regresan con al menos 8 kilogramos de desechos o 18 libras en su equivalente. Además, se están introduciendo soluciones innovadoras como baños portátiles en los campamentos base y productos biodegradables para reducir la huella ambiental. Para mantener la santidad y la limpieza de esta región, esto tiene implicaciones directas para el medio ambiente. Desprendimiento de glaciares. Como ya he mencionado antes, hay glaciares en Alaska y por ahora son enormes. Sin embargo, independientemente del cambio climático, hay ciertos procesos por los que pasan los glaciares que ayudan a reducir su tamaño de una manera más natural. Esto se conoce como desprendimiento. El proceso ocurre cuando los glaciares están en el agua durante un largo periodo de tiempo y la erosión natural del agua desgasta lentamente algunos de los cimientos. Cuando eso sucede y la gravedad continúa presionándolo hacia abajo, a veces pueden caer enormes trozos de hielo del glaciar al agua. Pero, ¿de qué tamaño estoy hablando? Bueno, estoy hablando de los que pueden tener 60 metros de altura, por lo que no querrías estar debajo de ellos cuando literalmente se hundan. De todos modos, sucede a menudo en áreas glaciares
Y es como se forman los icebergs a veces, ya que terminan en el agua y se alejan flotando del cuerpo principal. Mucha gente que ha presenciado esto a lo largo de los años dice que el sonido del evento es muy parecido al de un trueno y puede ser realmente sorprendente. Los atascos de tráfico. Largas colas de escaladores atrapados entre montículos de nieve y cadáveres. Imagínese esto. Está en la cima del mundo o incluso caminando hacia la cima de la Tierra, pero en lugar de una soledad pacífica, está atrapado en un atasco de tráfico humano. Sí, incluso a 9.800 metros, la congestión es un problema real. El Everest atrae a cientos de escaladores cada año. Durante las temporadas altas, especialmente a fines de mayo, cuando las condiciones climáticas son más favorables, los estrechos caminos que conducen a la cumbre pueden estar severamente abarrotados. Los escaladores a menudo tienen que esperar en fila durante horas en altitudes peligrosas, conocidas como la zona de la muerte, donde los niveles de oxígeno son peligrosamente bajos. Pero si haces cola durante 4 o 5 horas, entonces el cálculo ya no funciona. ¿No hay riesgos? Sí, hay riesgos asociados a estas congestiones. Los escaladores llevan una cantidad limitada de oxígeno suplementario. Las esperas largas pueden agotar estos suministros más rápido de lo esperado. Se llega a la cumbre en 8 horas y se regresa en 4 horas, por lo que se necesitan 3 botellas de oxígeno. Además, quedarse quieto o moverse lentamente a grandes altitudes agota las reservas de energía más rápido que escalar a un ritmo constante. Este ritmo lento, si se prolonga, puede exponer a los excursionistas a un frío y viento extremos, lo que aumenta el riesgo de congelación e hipotermia. Estos atascos pueden ser mortales. En 2019, una temporada particularmente concurrida provocó varias muertes, en parte causadas por retrasos debido al hacinamiento. Cuando estás atrapado en una cola a esa altitud, cada segundo cuenta, dice el experimentado montañista Alan Arnett. ¿Se puede controlar esto? Sí, se puede. Pero gestionar el tráfico en el Everest es un desafío complejo que requiere la coordinación entre escaladores, guías y agencias gubernamentales. Si bien se están implementando soluciones, la gran cantidad de personas que se sienten atraídas por este pico icónico significa que la congestión probablemente seguirá siendo parte de la experiencia del Everest durante años. Petroglifos antiguos. Los pueblos antiguos del mundo, no solo los de Alaska, tenían numerosos medios para mostrar cierta información o cosas como arte. Una de esas cosas eran los petroglifos o el arte que se colocaba en las rocas y luego se dejaba en ciertos lugares para ser descubierto más tarde. En Wrangell, Alaska, hay una playa con alrededor de 40 bocetos de rocas de este tipo. El problema es que solo se pueden ver cuando hay marea baja. Los dibujos incluyen representaciones de salmones, ballenas y dibujos toscos de rostros de los artistas y su comunidad. Eso coincide con varios otros tipos de glifos que se han descubierto y encontrado a lo largo de los años. Y esto apunta a algo significativo que sucedió con los pueblos antiguos de la zona. Después de todo, claramente tenían una razón para hacer estos petroglifos. Y aunque los científicos e historiadores pueden no saber la respuesta definitiva de por qué se hicieron estos glifos en particular, el hecho de que hayan durado unos 8.000 años es bastante impresionante. Si bien son reliquias importantes, de hecho puedes ir a visitarlas hoy. La controversia sobre la altura. En la historia de las discusiones sobre la montaña, solo unas pocas son tan acaloradas como la disputa sobre la altura oficial del monte Everest. Este pico colosal, reverenciado y temido en igual medida, ha estado en el centro de un fascinante tira y afloja entre dos naciones vecinas, Nepal y China. Durante años, Nepal y China se enfrentaron sobre cuál debería considerarse la verdadera altitud del Everest. Siempre es un logro, siempre es una casilla que se marca para avanzar en la carrera. Nepal lo midió tradicionalmente desde la base de la roca hasta la cumbre, llegando a una altura de 8.848 metros, lo que en un contexto comprensible se traduce en 9.829 pies. La mejor habilidad en montañismo es tener la capacidad de girar 180 grados y caminar cuesta abajo. En cambio, China prefirió contar solo hasta la altura de la roca de la montaña, excluyendo la capa de nieve que fluctúa debido a los cambios estacionales. Esto los llevó a declarar que el Everest es ligeramente más bajo,
8.844 metros. El debate tuvo implicaciones importantes tanto para los escaladores como para los cartógrafos. Si ese es un nivel de riesgo aceptable para usted, irá allí, escalará y lo superará. Las mediciones precisas son cruciales no solo para mapas precisos, sino también para planificar expediciones y comprender la dinámica geológica de este imponente gigante. ¿Cómo se resolvió este problema? Para resolver este debate, se necesitó un esfuerzo internacional caracterizado por la tecnología moderna y la diplomacia. En 2020, tras años de negociaciones y misiones científicas conjuntas, ambas naciones llegaron a una medición unificada de 8.848,86 metros. Lago de metano. Ahora bien, a primera vista, oír que hay un lago en Alaska puede no resultar tan raro. Incluso si estuviera congelado todo el año, eso no sería extraño. Pero los lagos de los que estoy hablando ahora son los que se han ido acumulando lentamente en la zona debido al derretimiento del permafrost. ¿Y qué ocurre? Con el tiempo se congelan debido a las bajas temperaturas y atrapan en su interior un gas bastante importante que también es un poco peligroso. Eso sería el metano. Estos lagos termokarst se encuentran en todo el Ártico en América del Norte, el norte de Europa y Asia. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el metano? Es muy sencillo. Cuando una capa de suelo que originalmente estaba congelada se derrite, no solo libera tierra y crea agua, sino que también libera todos los cuerpos y plantas que se encuentran en su interior. Incluso cuando están atrapados en un lago congelado, que no siempre está 100% congelado, esos cuerpos se descomponen y permiten que se liberen los gases que estaban en su interior. Uno de esos gases es el metano, entre otras cosas, como el CO2, que puede ser algo muy malo, porque si los lagos están filtrando metano, lo cual es absolutamente cierto, también están liberando gases de efecto invernadero al aire. Y se dice que los gases de efecto invernadero contribuyen al calentamiento global y al cambio climático. Ahora, imaginemos múltiples lagos en Alaska, el Yukón y más, que liberan constantemente estas corrientes de metano constante, y eso se convierte en algo muy malo para las personas. El permafrost se está derritiendo y está causando los lagos en primer lugar debido al aumento de las temperaturas globales. Por lo tanto, el calentamiento del planeta está causando más males que beneficios. La otra razón por la que quizás no conozcas estos lagos es que si acercaras una cerilla a algunas de las burbujas de metano, podrían causar una pequeña explosión. La Dama del Lago. Ahora bien, puede que estés pensando que estoy a punto de contarte una historia de fantasmas o una leyenda urbana, pero este relato es mucho más fascinante y completamente real. Esta peculiar historia se desarrolla en un tranquilo lago de Alaska, donde descansa lo que los locales han llegado a conocer cariñosamente como la Dama del Lago. El giro inesperado de esta historia, que la hace aún más intrigante, es que esta misteriosa dama no es otra cosa que un imponente avión bombardero que data de la Segunda Guerra Mundial, una reliquia histórica que ha encontrado su descanso en las profundidades acuáticas y que ocasionalmente emerge de su acuático santuario, como si quisiera recordarnos su presencia. Lo más curioso de este descubrimiento es que, contrario a lo que muchos podrían pensar, el avión no se precipitó durante los turbulentos años de la guerra, sino en los albores de la Guerra Fría, específicamente en 1949, cuando esta aeronave cumplía una misión crucial como avión de reconocimiento especializado, realizando vuelos estratégicos entre Alaska y Japón. Su objetivo principal era detectar y monitorear las diversas pruebas nucleares que la Unión Soviética estaba llevando a cabo en la región durante ese periodo tan tenso de la historia mundial. Aunque el misterio de cómo esta magnífica máquina terminó en las profundidades del lago sigue siendo objeto de especulación y debate, su presencia se ha convertido en parte integral del paisaje local. Los residentes han desarrollado un particular afecto por este vestigio de la historia militar y su presencia continúa cautivando tanto a locales como a visitantes que se acercan para contemplar este extraordinario testimonio de una época pasada. El costo de escalar el monte Everest. ¿Alguna vez soñaste con estar en la cima del mundo? Bueno, prepárate, porque escalar el monte Everest significa un gran compromiso financiero. Analicemos los asombrosos costos que conlleva perseguir este sueño monumental. En primer lugar, se necesitan permisos. Estos boletos dorados para ascender al poderoso Everest
no son baratos. Para la temporada de primavera, que es la época más popular y segura para escalar, Nepal cobra a los escaladores extranjeros alrededor de $11 por un permiso. Si planeas ascender desde el lado tibetano, las autoridades chinas exigirán aproximadamente $9. A continuación, está el equipo esencial para sobrevivir en uno de los entornos más duros de la Tierra. Esto es lo que los escaladores suelen llevar: piolets, crampones, cuerdas, trajes para grandes altitudes, 30 capas térmicas, guantes, botas y tanques de oxígeno suplementarios. Todo esto te costará otros $10 o más. Así que aquí tienes parte del equipo estándar que usamos en el Everest. Traje de plumas. Es bastante cálido. Aquí tienes unos guantes grandes, y son muy grandes. Los guías y los sherpas son activos invaluables en este peligroso viaje. Su experiencia y apoyo no solo mejoran sus posibilidades de alcanzar la cumbre, también mejoran la seguridad. Contratar un servicio de guía de confianza puede costar entre $25,000 y $50,000 por persona. Alcanzar la cumbre del Everest sigue siendo una aventura sorprendentemente difícil y peligrosa. Esta tarifa cubrirá su experiencia, el apoyo del guía para llevar el equipo y la comida, y el alojamiento en los campamentos base y en altitudes superiores. A continuación, se suman otros gastos. Los programas de formación previa a la expedición pueden costar entre $1,000 y $5,000. Además, el seguro para grandes altitudes es esencial debido a los riesgos que implica y puede oscilar entre $800 y $1,500. Además, no se excluyen los gastos de viaje, ya que los vuelos a Nepal o el Tíbet y el transporte dentro de estos países cuestan entre $1,500 y $3,000. La combinación de todos estos elementos revela que una expedición típica al Everest le costará entre $30,000 y $75,000 o incluso más, según sus necesidades y elecciones específicas. Ahora, la mejor temporada para escalar el Everest. La vida a grandes altitudes. En contra de la creencia popular de que el Everest no es propicio para los organismos vivos, parece que ocurre lo contrario. El Everest alberga un sistema oculto repleto de organismos extraordinarios, cada uno adaptado de forma única para prosperar en uno de los entornos más inhóspitos de la Tierra. ¿Qué organismo logró salir con vida? Imagínese escalar el Everest y encontrarse con un alpinista de 8 patas, la araña saltadora del Himalaya, Uophris omnisuperstes. Se puede encontrar a una altura de hasta 22 pies. Estos diminutos titanes sobreviven en condiciones tan extremas alimentándose de insectos congelados que el viento lleva a sus elevadas moradas. Los ecosistemas a estas vertiginosas alturas son increíblemente delicados. Con temperaturas que caen por debajo del punto de congelación y niveles de oxígeno cada vez más bajos, solo las plantas y animales más resistentes logran sobrevivir. Los líquenes, por ejemplo, se aferran tenazmente a las superficies rocosas, extrayendo nutrientes del aire y sobreviviendo donde la mayoría de la vida perecería. Los musgos también se sostienen en este duro entorno. Se ha observado que especies como Grimea longirostris prosperan a elevaciones superiores a los 6.000 metros, lo que demuestra su increíble capacidad para soportar el frío extremo y la radiación ultravioleta. Los investigadores están cautivados por la resiliencia de estos ecosistemas de gran altitud. Los estudios realizados en estas regiones ayudan a los científicos a comprender cómo puede persistir la vida en condiciones tan extremas. Este conocimiento se extiende más allá de la Tierra y proporciona información que podría informar nuestra búsqueda de vida en otros planetas con entornos igualmente hostiles. Colmillo de mamut lanudo. Uno de los hallazgos clásicos que esperarías de las excavaciones arqueológicas que se centran en los descubrimientos de la Edad de Hielo es el de las partes del cuerpo de un mamut lanudo. Se trata de criaturas clásicas de la época y están apareciendo en muchos más lugares hoy que nunca. En Alaska se descubriría un colmillo especial de mamut lanudo que revelaría varias cosas interesantes. En primer lugar, hace 14.000 años sabemos que había humanoides antiguos en la zona, y en segundo lugar, era un mamut hembra, lo que es fascinante simplemente porque pudieron averiguarlo con solo un colmillo. Y una de las cosas más fascinantes sobre este colmillo es que se descubrió en una zona en la que también se encontraron asentamientos humanos descubiertos anteriormente. ¿Por qué es importante? Bueno,
En la Edad de Hielo no había grandes ciudades humanas, había asentamientos nómadas. Y estos pueblos antiguos de Alaska tenían que desplazarse para conseguir su comida. El seguimiento del mamut a través del colmillo se alineaba con varios lugares donde se descubrieron asentamientos, lo que significa que estos pueblos antiguos rastreaban al mamut y a la manada en la que probablemente se encontraba para poder estar cerca de ellos y cazarlos para alimentarse cuando llegara el momento. Es una estrategia de caza muy básica, si lo piensas. O esperas que la comida venga a ti, o sigues hacia donde va la comida. Eso podría ayudar a explicar la mentalidad de los primeros humanos y cómo pudieron sobrevivir durante ese periodo. Además, si lo piensas, los mamuts habrían proporcionado más que solo comida para los humanos, ya que podían proporcionarles piel para hacer pieles y mantenerlos a salvo de las gélidas temperaturas. El Everest no fue el primer rey. ¿Sabías que alguna vez hubo un debate sobre qué montaña era la más alta de la Tierra? Antes de que el monte Everest se llevara el título, varios otros picos estaban en la carrera. En el pasado, se creía que el Kanchenjunga era el pico más alto del mundo. Tiene una altura de 8.586 metros y mantuvo esta distinción hasta mediados del siglo XIX. Bien, nos vamos a Kalapatar, aproximadamente 18.500 pies más alto que cualquier otro punto de Europa. En aquel entonces, los exploradores y cartógrafos no tenían herramientas precisas. Confiaban en mapas básicos y estimaciones aproximadas. Imagínenselos aventurándose en terrenos salvajes con solo mapas simples y una curiosidad insaciable. Su propósito: escalar la montaña más alta de la faz de la Tierra, el monte Everest. Pero, ¿cómo llegó el Everest a la cima? A medida que la tecnología mejoró, también lo hizo nuestra comprensión de los paisajes de la Tierra. Entonces apareció el monte Everest, inicialmente conocido como Pico 15 en los círculos occidentales. En 1856, los topógrafos británicos declararon que el monte Everest era la montaña más alta sobre el nivel del mar, superando al Kanchenjunga con su asombrosa altura de aproximadamente 8.848 metros. Gracias a avances como el GPS y las imágenes satelitales, hemos podido refinar aún más nuestras mediciones. La altura exacta del Everest se ha recalculado varias veces, cada vez acercándonos más a la precisión. La medición más reciente, en 2020, acordada tanto por Nepal como por China, la situó en su cifra aceptada actual. Ilusiones de Fata Morgana. Esta puede volverse bastante científica en lo que realmente está sucediendo, así que la desglosaré a un nivel más simple. En Fata Morgana, Alaska, hay un tipo especial de fenómeno que tiene lugar llamado la ilusión superior. Básicamente, esto es lo que sucede cuando el aire caliente y frío quedan atrapados de tal manera en el cielo que puede hacer que la luz se refleje de manera irregular. Eso es importante porque cuando sucede, comienzas a ver espejismos en el cielo. Espejismos que reflejan lo que hay en el suelo, pero en un ángulo incorrecto. Ahora, por ejemplo, este video muestra una estructura rocosa que parece estar flotando en el aire y al revés, excepto que en realidad no es así. Son solo las diversas condiciones climáticas que trabajan juntas para hacerte creer que eso es lo que está sucediendo. En realidad, se lo conoce como una ilusión superior porque te muestra algo real, pero no te lo muestra de la manera correcta. Y no son solo formaciones rocosas las que se han colocado en el cielo. Se han proyectado todo tipo de cosas alrededor de Fata Morgana allí. Entonces, si estás en el área, busca estas ilusiones en ciertos días. Solo asegúrate de no despotricar sobre ver algo en el cielo, porque la gente de allí, bueno, ya lo sabe. La influencia de la corriente en chorro. La corriente en chorro, una enorme banda de corrientes de aire de rápido movimiento en las alturas, tiene un impacto significativo en el clima del Everest. Estos poderosos vientos pueden alcanzar velocidades de más de 320 kilómetros por hora, convirtiendo la montaña de la calma en un caos. Pero, ¿cómo afecta la corriente en chorro al Everest? Los fuertes vientos pueden alejar las nubes, ofreciendo a los escaladores vistas impresionantes del paisaje de abajo. Sin embargo, estos mismos vientos también pueden provocar tormentas de nieve repentinas y hacer bajar las temperaturas a niveles de congelación. Esto hace que el Everest sea impredecible y desafiante para los escaladores, que deben adaptarse constantemente a su clima cambiante.
¿Cómo afrontan los escaladores la corriente en chorro? Sobrevivir al duro clima del Everest requiere algo más que fuerza física. La capacidad de aire no está donde quiero que esté. El proceso de aclimatación aún no está ahí. Se necesita una planificación cuidadosa y pensar rápido. Así es como los escaladores manejan la imprevisibilidad de la corriente en chorro. Los equipos de escalada a menudo esperan a que mejore el clima cuando la corriente en chorro se aleja del Everest. Estos periodos cortos ofrecen condiciones más seguras para escalar. ¿Qué pasa con la elección de la ropa? Para mantenerse calientes en un frío extremo, los escaladores usan múltiples capas de ropa especial que retiene el calor y expulsa el sudor. Mientras tanto, los refugios temporales contra el viento o las formaciones naturales como las rocas brindan descansos cruciales ante fuertes ráfagas. Además, pasar tiempo a diferentes alturas ayuda a los escaladores a acostumbrarse a niveles más bajos de oxígeno y prepararse para cambios repentinos de temperatura. Fósil de reptil marino. Ya les he mostrado un par de restos de la era prehistórica antes, pero ¿qué tal una criatura diferente que vivió en Alaska hace mucho tiempo? En 2011, no solo se descubrió un raro reptil marino, sino que se encontró en excelentes condiciones y con prácticamente todo su esqueleto intacto. Ahora, no voy a intentar decir su nombre, porque le he dicho al escritor varias veces que cuando se trata de palabras como esta, necesitan encontrar algo mejor que hacer. Pero, de todos modos, este era un dinosaurio que tenía una cola larga que surcaba aguas cálidas y poco profundas en los primeros días de los dinosaurios y se extinguió al final del período Triásico hace unos 200 millones de años. Se encontró en un bosque nacional y, al igual que algunas rocas que viste antes, solo se encontró porque la marea bajó mucho. Es sorprendente cómo en los últimos tiempos, las sequías y demás nos han permitido descubrir más cosas que quizás nunca hubiéramos visto antes. Temporadas de escalada en el Everest. ¿Te has preguntado por qué algunos escaladores alcanzan la cumbre con éxito, mientras que otros se enfrentan a desafíos que no pueden superar? El secreto a menudo reside en el momento de la escalada. El Everest es un entorno muy inhóspito. Las temporadas de escalada en el monte Everest no se limitan a elegir una fecha. Implican una planificación cuidadosa en función de las condiciones meteorológicas que pueden hacer o deshacer una expedición. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para escalar? Dos periodos principales ofrecen las mejores posibilidades de una cumbre exitosa, desde abril hasta principios de junio y desde finales de septiembre hasta noviembre. Ahora bien, ¿por qué estas épocas específicas? De abril a junio se suele considerar el período más favorable. El clima tiende a estabilizarse, lo que proporciona a los escaladores un entorno más predecible. Sin embargo, incluso durante esta época, pueden ocurrir tormentas repentinas que ponen a prueba la preparación y la resistencia de quienes se encuentran en las laderas. Sin embargo, desde finales de septiembre hasta noviembre, también se presentan oportunidades para realizar ascensos. Las condiciones posteriores al monzón generalmente ofrecen cielos más despejados, pero vienen con temperaturas más frías y días más cortos, lo que agrega otra capa de complejidad. Las condiciones climáticas en el Everest son notoriamente impredecibles. Los escaladores deben controlar continuamente la gran altitud. Los vientos que pueden superar los 320 km por hora representan una amenaza constante. Hemos estado viendo cómo estos problemas se acumulan durante más de una década. Estos vientos pueden eliminar el calor y crear condiciones de ventisca, lo que hace que sea casi imposible navegar. Sobrevivir a los impredecibles estados de ánimo de la montaña requiere tanto estrategia como suerte. La tecnología moderna ha brindado a los escaladores pronósticos precisos, lo que les permite planificar su ascenso a la cima durante periodos cortos de clima favorable, conocidos como ventanas climáticas. Teniendo esto en mente, es crucial adaptarse a las grandes altitudes. Los escaladores pasan semanas en varios campamentos, subiendo y bajando la montaña para adaptar sus cuerpos a niveles más bajos de oxígeno. Ahora, las consecuencias de esta escalada estacional. Artefacto de bronce. A lo largo de la historia, numerosas personas han habitado las vastas extensiones de Alaska, dejando tras de sí diversos vestigios de su presencia. Si bien el descubrimiento de artefactos históricos en esta región no es inusual,
hay hallazgos que desafían nuestra comprensión del pasado y plantean enigmas fascinantes. Uno de estos casos intrigantes involucra un peculiar artefacto de bronce, una hebilla de cinturón que ha desconcertado a los arqueólogos. Este objeto, encontrado cuidadosamente preservado en el interior de una antigua vivienda esquimal, presenta características que lo vinculan inequívocamente con el lejano oeste de Asia. Lo verdaderamente desconcertante de este hallazgo no radica únicamente en su ubicación geográfica tan distante de su origen, sino en la compleja cronología que presenta. Mientras que la estructura habitacional esquimal ha sido datada aproximadamente en 1000 años de antigüedad, los análisis revelaron que la hebilla de bronce precedía a la construcción de la vivienda por varios siglos. Este desfase temporal de cientos de años genera una serie de interrogantes fascinantes que intrigan a la comunidad académica. ¿Cuál fue el recorrido que siguió este objeto desde Asia hasta Alaska? ¿Quiénes fueron los artesanos que lo fabricaron con tanto detalle? ¿Cuál era su propósito original? Y más intrigante aún, ¿cómo llegó a ser preservado en esta vivienda esquimal? Estas preguntas persistentes continúan siendo objeto de debate y especulación entre los historiadores, quienes dedican incontables noches de estudio intentando descifrar los secretos que encierra este misterioso artefacto. Mal de altura. El Everest es un campo de batalla donde incluso los escaladores más experimentados pueden caer presas del enemigo invisible conocido como mal de altura. Esta insidiosa dolencia puede atacar sin previo aviso, convirtiendo los sueños de alcanzar la cima más alta del mundo en pesadillas. Pero, ¿qué hay que saber sobre esta enfermedad? El mal de altura, también conocido como mal agudo de montaña, MAM, se desencadena por la exposición rápida a niveles más bajos de oxígeno a grandes altitudes. Los síntomas varían de leves a graves y pueden incluir dolor de cabeza, náuseas y vómitos, mareos, fatiga y pérdida de apetito. Estos síntomas pueden parecer inofensivos al principio, pero pueden empeorar rápidamente y provocar afecciones más graves, como el edema pulmonar de gran altitud o el edema cerebral de gran altitud. Ambos son potencialmente mortales y requieren un descenso inmediato a altitudes más bajas. Escalar el Everest puede significar entrar en la zona de la muerte por encima de los 8000 metros, donde los niveles de oxígeno son críticamente bajos. Aquí, incluso las tareas más sencillas se convierten en esfuerzos hercúleos. El cuerpo humano lucha por aclimatarse y la exposición prolongada aumenta el riesgo de sufrir mal de altura grave. A pesar de una planificación y preparación meticulosas, el mal de altura sigue siendo impredecible. Alpinistas legendarios se han visto obligados a regresar debido a sus efectos debilitantes. Tenzing Norgay y Sir Edmund Hillary se enfrentan a estos riesgos durante su histórica ascensión de 1953, pero lograron superarlos a pura fuerza de voluntad y aclimatación estratégica. Un dinosaurio polar. Ahora bien, al principio puede parecer extraño que hubiera dinosaurios en Alaska, pero probablemente estés pensando en ello de manera incorrecta. En concreto, estás pensando en esto de la forma en que Alaska siempre fue como es ahora, aunque en realidad no lo fue. Hubo un tiempo en que Alaska era fría, pero no del tipo de frío que podríamos encontrar hoy. Al igual que otras partes del mundo tuvieron temperaturas diferentes en un momento dado, Alaska también las tuvo. Debido a eso, los científicos pudieron descubrir que había una especie de dinosaurio con pico de pato que había vivido allí hace unos 70 millones de años. Ahora bien, no voy a decir el nombre del dinosaurio porque es muy largo y suena científico y me haría parecer como si tuviera la boca llena de canicas, pero aparentemente un equipo de un museo de naturaleza y ciencia en Dallas estaba examinando un escondite de fósiles de hace unos 70 millones de años que se encontraron en un lecho de huesos en Alaska y se encontraron con un fragmento de cráneo que parecía ser diferente de todos los demás. Fue al analizarlo que se dieron cuenta de que era un tipo diferente de dinosaurio. Los paleontólogos dejaron en claro que, si bien este dinosaurio vivió en Alaska y Alaska no era tan fría como en el período Cretácico, seguía siendo un lugar duro. Así que, como muchos otros animales en otras áreas, tuvieron que adaptarse a lo que los rodeaba. Según los expertos,
al menos 4 tipos diferentes de dinosaurios vivieron en el estado en este periodo, y lo más probable es que hubiera incluso más que eso. Una característica interesante de estos dinosaurios con pico de pato era que aparentemente no eran de sangre fría, que es lo que se puede esperar encontrar en un lugar como este. Eso implicaría que tenían alguna forma de controlar su temperatura corporal para no congelarse, lo que, como sabes, sería malo de todos modos. Es realmente interesante saber que los dinosaurios vivieron en Alaska en algún momento, y te hace preguntarte qué otro tipo de criaturas de tiempos prehistóricos pueden encontrarse dentro de esa nieve. Después de todo, muchas cosas viven en Alaska en este momento, y aparentemente también era cierto en ese entonces. El gigante en constante crecimiento. Ya no es noticia que el monte Everest es la montaña más alta de la Tierra sobre el nivel del mar, ubicada en la subcordillera Mahalangur-Himal del Himalaya. Pero, ¿cuál es entonces la noticia sobre la tragedia del pico más alto del mundo en el monte Everest? Esa feroz avalancha, testigos oculares que describen un día claro y nítido, una granizada de hielo y nieve. El monte Everest no se está durmiendo en los laureles como el pico más alto del mundo. En realidad, sigue creciendo. Sí, has oído bien. Este crecimiento continuo está impulsado por la poderosa colisión de las placas tectónicas india y euroasiática. Imagina 2 masas de tierra colosales en un choque a cámara lenta que ha estado ocurriendo durante millones de años sin señales de detenerse. Entremos en detalles. El crecimiento del Everest es una maravilla geológica. La placa india está empujando hacia el norte contra la placa euroasiática a un ritmo de unos 4 a 5 centímetros por año, lo que hace que el Himalaya se eleve. Se trata de un evento épico que moldea la Tierra y que continúa elevando el Everest centímetro a centímetro. ¿Cómo lo saben los científicos? Los científicos han estado siguiendo estos cambios de elevación meticulosamente. La tecnología moderna, como las mediciones GPS y las imágenes satelitales, permite a los investigadores observar estos cambios con una precisión asombrosa. Finalmente, vamos a llegar al campamento espacial de hoy. Estamos muy contentos de haber llegado. Finalmente, después de la caminata de 2 semanas. Por ejemplo, un estudio publicado en Nature Geoscience reveló que un terremoto en 2015 alteró ligeramente la altura del Everest, lo que demuestra lo dinámico que es este proceso natural. Aquí es donde las cosas se ponen aún más fascinantes. El Everest crece aproximadamente 4 milímetros por año debido a los movimientos tectónicos. Este aumento continuo significa que los futuros escaladores se enfrentarán a altitudes ligeramente mayores cada año. Huellas gigantes. Si te preguntas si estoy hablando de huellas gigantes en sentido metafórico o literal, es un poco de ambos. Estoy hablando de huellas grandes, pero no son de personas gigantes, son de dinosaurios gigantes. Estas huellas específicas se encontraron en el Parque Nacional Denali en Alaska en 2023 y, al igual que en la entrada anterior sobre dinosaurios, parece que estas huellas son de hace unos 70 millones de años. Por lo tanto, respalda los hallazgos óseos anteriores. Y es maravilloso cómo la ciencia trabaja en conjunto a veces. La búsqueda de estas huellas estuvo dirigida por Dustin Stewart y cabe señalar que en el Parque Nacional Denali se han encontrado muchas huellas de dinosaurios en el pasado. La diferencia con estas era su escala, ya que eran mucho más grandes que todo lo que se había encontrado antes, lo cual es importante. Y, lo que es igualmente importante, a medida que avanzaba la búsqueda, se encontraron miles de huellas como estas a lo largo de un camino. Eso hace que este sea el sitio de huellas de dinosaurios más grande conocido en Alaska, lo cual es bastante asombroso, ya que puede ayudar a revelar cosas sobre el área, los dinosaurios y más. Por ejemplo, al observar las huellas, quedó claro que había varias especies que usaban este camino en algún momento, lo que implicaría que un grupo de dinosaurios lo usaba y luego, al día siguiente, lo usaba otro grupo, o algo por el estilo. De cualquier manera, fue un gran hallazgo. Y el equipo, especialmente Stewart, dejó en claro que se asustaron cuando descubrieron estas cosas. Bola de fuego. Es poético que pase de hablar de una historia de hielo a una historia de fuego, porque en todo se necesita equilibrio. De todos modos, en 2020, cerca de Ruby,
Alaska y algunas de sus áreas circundantes, la gente estaba haciendo sus cosas habituales una mañana de octubre, cuando de repente se sintieron atraídos por el cielo sobre ellos, cuando había una enorme bola de fuego bailando en el cielo. Algunos la vieron atravesar el cielo en un solo trozo, mientras que otros la vieron romperse, lo que los llevó a pensar que era algún tipo de fuegos artificiales. Excepto que no lo era. En realidad era un meteorito. Esto fue confirmado más tarde por los científicos, aunque no pudieron encontrar los restos de la roca espacial ellos mismos. Lo clave para saber sobre esto es que no solo vieron un meteorito, vieron uno que explotó en el cielo, que es un tipo especial de meteorito conocido como bólido. Estos son los que no hacen contacto con la Tierra en una sola pieza, y eso los hace más difíciles de recolectar. Aún así, creo que debe haber sido todo un espectáculo. Estoy seguro de que alguien pensó que era una nave extraterrestre porque ya sabes cómo es la gente. Los sombríos marcadores del monte Everest. En este momento, con toda su majestuosidad y atractivo, guardan un secreto sombrío en su gélido abrazo, la inquietante presencia de escaladores que nunca regresaron. Escalar el Everest es una tarea peligrosa llena de peligros. Algunos escaladores han quedado atrapados en avalanchas repentinas, mientras que otros sucumbieron al frío brutal o al mal de altura. Una de las historias más desgarradoras es la de George Mallory y Andrew Irvine, que desaparecieron cerca de la cumbre en 1924, lo que arrojó nueva luz sobre el misterio de Mallory e Irvine. Cuando se descubrió el cuerpo de Mallory, 75 años después, estaba congelado en el tiempo. Sin embargo, Mallory no está solo en esta lista espectral. Los caminos desmoronados están llenos de más de 200 cuerpos, algunos visibles a lo largo de rutas populares como el Collado Norte y el Collado Sur, el Valle Arcoíris, llamado así por las coloridas chaquetas de los escaladores fallecidos, ofrece una vista escalofriante que subraya el peligro inquebrantable de la montaña. Pero, ¿por qué estos cuerpos permanecen abandonados? Bueno, esto se debe a condiciones extremas como limitaciones económicas y desafíos técnicos. Las grandes altitudes hacen que las misiones de recuperación sean increíblemente peligrosas. Recuperar un cuerpo puede poner en riesgo más vidas debido a los bajos niveles de oxígeno y al clima impredecible, lo que hace que los cuerpos sean recuperados uno por uno. Por eso, los cuerpos estaban atados a una cuerda. Además, el costo de la recuperación puede ser astronómico, a menudo alcanzando decenas de miles de dólares. Los equipos de expedición deben sopesar estas cargas financieras frente a las preocupaciones de seguridad. En términos de desafíos técnicos, navegar por terrenos traicioneros para llegar y recuperar cuerpos requiere habilidades y equipos especializados que no todos los equipos poseen. Estas almas perdidas sirven para algo más que un recordatorio sombrío. Enfrentan a cada escalador con la cruda realidad de los peligros del Everest. Para muchos montañistas, pasar junto a estas figuras congeladas es una experiencia aleccionadora que les hace recordar la peligrosa belleza del monte Everest, un lugar donde los sueños se elevan, pero a veces se silencian para siempre. Guías Sherpas. Cuando se trata de escalar el monte Everest, hay un grupo de héroes anónimos cuya habilidad y coraje a menudo se ven eclipsados por la grandeza del pico en sí. Conozca a los guías Sherpas, la columna vertebral de cualquier expedición exitosa al Everest. Sus invaluables contribuciones como guías y porteadores son nada menos que legendarias. Los Sherpas provienen de las regiones de gran altitud de Nepal, donde sus cuerpos se han adaptado a lo largo de generaciones para prosperar en entornos pobres en oxígeno. Esta maravilla genética les otorga una capacidad extraordinaria para realizar tareas extenuantes a altitudes que dejarían a la mayoría sin aliento. Los escaladores dependen en gran medida de los Sherpas para establecer rutas y transportar cargas. Los Sherpas son responsables de establecer los caminos más seguros para subir la montaña, a menudo desafiando condiciones peligrosas para instalar cuerdas y escaleras. Los Sherpas, que probablemente no estaban realmente cualificados como guías, guiaban a escaladores que nunca habían escalado antes. Además, estos poderosos seres humanos pueden transportar cargas que superan su peso corporal, transportando equipo y suministros esenciales a campamentos más altos. Además, con su profundo conocimiento del terreno traicionero del Everest, los Sherpas brindan una guía crucial para garantizar que los escaladores se mantengan en el camino correcto y eviten grietas mortales.
El papel de los guías Sherpas va más allá del trabajo físico. También ofrecen apoyo emocional, elevando la moral del equipo. Con su espíritu inquebrantable y su entusiasmo contagioso, su presencia puede ser una constante reconfortante en medio de las duras realidades de la escalada a gran altitud. Una cita popular dice que sin los Sherpas, conquistar el Everest seguiría siendo un sueño lejano para muchos escaladores. Esta afirmación se ha demostrado con el tiempo. Es importante reconocer que esta línea de trabajo conlleva riesgos significativos. Las avalanchas de 2014 que se cobraron la vida de 16 Sherpas son un duro recordatorio de los peligros a los que se enfrentan. A pesar de estos peligros, siguen prestando servicio con una dedicación inquebrantable. Cuevas de hielo. Las cuevas de hielo ubicadas en el glaciar Mendenhall en Juneau, Alaska, son formaciones naturales verdaderamente extraordinarias que se encuentran ocultas en uno de los parajes más espectaculares de nuestro planeta. Estas maravillas glaciares, esculpidas meticulosamente por los elementos a lo largo de incontables años, representan el poder creativo de la madre naturaleza en su máxima expresión. El acceso a estas cuevas está completamente dictado por las condiciones naturales, lo que significa que solo es posible visitarlas cuando la naturaleza lo permite. Es importante destacar que estas expediciones están destinadas principalmente a aventureros experimentados, ya que el entorno presenta desafíos significativos. Las paredes y techos de hielo macizo que te rodean, aunque impresionantes, pueden desprenderse sin previo aviso, lo que requiere extrema precaución y atención constante. Para aquellos lo suficientemente valientes como para aventurarse en su interior, la recompensa es extraordinaria. Quedarán cautivados por los intensos tonos azules que danzan a través de las paredes cristalinas y las formaciones únicas que adornan cada rincón de estas cavernas heladas. Aunque estas maravillas naturales son efímeras, transformándose y eventualmente desapareciendo debido a los ciclos estacionales de la región, la experiencia de presenciarlas de cerca es algo que permanece grabado en la memoria de por vida, creando un recuerdo verdaderamente inolvidable. Reinhold Messner. En lo que respecta al montañismo, Reinhold Messner es un nombre legendario conocido por sus increíbles hazañas en el monte Everest. Sus logros le han ganado un lugar entre los logros más notables de la historia. Ahora bien, ¿qué lo distingue de otros excursionistas? En 1980, Reinhold Messner logró un hito sin precedentes al convertirse en la primera persona en escalar el monte Everest en solitario y sin usar oxígeno adicional. Esta increíble hazaña mostró su inmensa fuerza física y mental, así como su determinación de superar los límites humanos. La revolucionaria ascensión de Messner en 1978 con Peter Habler también merece un reconocimiento. Juntos se convirtieron en los primeros escaladores en conquistar el Everest sin depender de oxígeno suplementario, desafiando las creencias convencionales sobre lo que los humanos pueden lograr en altitudes extremas. «Siempre supe que podía escalar el Everest solo y sin oxígeno», dijo Messner. Su confianza no estaba fuera de lugar. Estaba respaldada por una preparación meticulosa y un espíritu inquebrantable al hablar de hechos alucinantes sobre el monte Everest. Estaría incompleto sin mencionar a Reinhold Messner. Un niño inspirado. No era mi intención pasar de algo tan interesante y genial a algo tan amargo, pero así es como funcionan las cosas a veces. En 2011 se descubrió un lugar de entierro en Alaska y en su interior se encontraron los restos creados de un niño de 3 años. Si bien es evidente que es triste, lo impactante no fue necesariamente la cremación, sino el hecho de que tuvo lugar hace unos 11.000 años, lo que convierte a este niño en el ser humano más antiguo que se ha encontrado en el estado. También encontraron la casa en la que había vivido la familia del niño, lo que ayudaría a explicar ciertas cosas. Y, sin importar qué, también indica cómo la gente de esa época trataba la muerte, incluso para un niño tan joven como este. Primera ascensión histórica. En siglos, el gran sueño de escalar la cima del Everest parecía imposible hasta que 2 hombres extraordinarios, Edmund Hillary y Tenzing Norgay, grabaron sus nombres en los anales de la historia. El 29 de mayo de 1953 lograron lo que una vez se consideró inalcanzable: alcanzar la cumbre del Everest. Edmund Hillary, un apicultor de Nueva Zelanda,
y Tenzing Norgay, un sherpa de ascendencia nepalí con amplia experiencia en escalada, formaron un equipo improbable pero formidable. Su viaje estuvo plagado de peligros, como cascadas de hielo traicioneras, ascensos agotadores y un frío helado que puso a prueba su determinación en cada paso. Sin embargo, su determinación inquebrantable prevaleció. ¿Cómo lograron esta hazaña? Su fase de preparación fue nada menos que meticulosa. Formaban parte de una expedición británica dirigida por el coronel John Hunt. Esta expedición estaba equipada con equipo avanzado para la época y se había beneficiado de misiones de reconocimiento anteriores. Utilizaron oxígeno suplementario para combatir las altitudes extremas, una estrategia que jugó un papel crucial en su éxito. A medida que se acercaban a la cumbre en ese día histórico, cada paso se sentía como una eternidad. Finalmente, a las 11:30 am, estaban en la cima del pico más alto del mundo. Hillary lo describió más tarde como una sensación de gran satisfacción. Tenzing desplegó banderas de oración mientras Hillary tomaba fotografías. Igloo City. Para terminar con algo completamente diferente, Igloo City representa una peculiar atracción turística situada en el pintoresco pueblo de Cantwell, Alaska. Lo que hace que este lugar sea verdaderamente fascinante no es su existencia en sí, sino la historia detrás de su construcción y posterior abandono. Este ambicioso proyecto arquitectónico consistía en un hotel diseñado meticulosamente para imitar la forma de un iglú tradicional, pero construido enteramente de hormigón, una combinación única que pretendía fusionar la arquitectura moderna con la cultura tradicional del norte. Sin embargo, el destino de este singular edificio tomó un giro inesperado durante su construcción. Numerosos problemas técnicos y estructurales comenzaron a surgir uno tras otro, culminando en múltiples violaciones del código de construcción que resultaron imposibles de resolver. Estos obstáculos no solo impidieron que el hotel abriera sus puertas al público, sino que también marcaron el comienzo de su deterioro gradual. Con el paso del tiempo, el estado del edificio se fue degradando considerablemente, y los costos estimados para su reparación y actualización, según las normativas vigentes, se volvieron prohibitivamente elevados. Como suele suceder con muchos proyectos ambiciosos que enfrentan obstáculos insuperables, los propietarios se vieron obligados a abandonar el edificio, dejándolo como un testimonio silencioso de sueños inconclusos en el paisaje de Alaska. No obstante, existe un lado positivo en esta historia. El edificio abandonado se ha convertido en un punto de interés que atrae la atención de visitantes curiosos, contribuyendo así, aunque de manera inesperada, al panorama turístico del estado. Esta estructura sirve como un recordatorio más de las numerosas peculiaridades y hallazgos sorprendentes que caracterizan a Alaska, elementos que cobran un significado especial cuando se consideran en el contexto más amplio de la historia y el desarrollo del estado. Nos vemos en el próximo video.